Quiero tomar una primera lectura en la palabra del Señor, en Hechos 17, versículo 10 al 12. Ahora sí que les prometo ir rápido con estas palabras. El título que le puse es Los de Berea. Podríamos decir los de Villegas, porque lo que está mencionando la Biblia era el nombre de una ciudad, de la gente que vivía en esa ciudad, simplemente. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, la ciudad donde Pablo había estado anterior a llegar a este lugar, como a unos 80 kilómetros de diferencia. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas y de distinción, y no pocos hombres. Este relato de la palabra de Dios no podemos decir que está escondido, porque está en la palabra de Dios, pero de alguna manera es como que son dos versículos y como que no escuchamos tanto de esto, pero son muy importantes, porque lo que dice es que ellos eran judíos, Pablo se había convertido y él estaba llevando un mensaje nuevo, un mensaje que ellos hasta ese tiempo no estaban acostumbrados a escuchar. Es un mensaje que podríamos decir que se centra en Romanos capítulo 3, versos 23, 24, 25, 26, donde en lo que habla que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos éramos pecadores y que necesitamos de Jesús, el mediador, para salvación. Ese era el mensaje que Pablo estaba predicando. Pero ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros tenemos. Todavía no se había escrito. De hecho, nosotros lo que leímos ahora en este momento son los hechos de los apóstoles, los hechos. No el comentario, sino lo que realmente sucedió, los hechos. Y entonces, cuando llega a esa ciudad, va a la sinagoga, o sea, donde están los judíos cumpliendo un mandamiento que Dios le había dado, ¿no? Que primero predicara a los judíos y luego a los gentiles. Pero cuando él llega con ese mensaje, ellos lo que hacen es comienzan a buscar en las Escrituras, comparar con las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, iban evaluando y pesando, decimos de alguna manera, o midiendo las palabras que Pablo estaba sembrando. Y es importante esto, porque en todos lados los hijos de Dios debemos saber evaluar la palabra. Y para evaluar debemos conocerla. Acá dice que ellos estaban, no es que tenían una Biblia como cada uno de nosotros hoy tenemos una Biblia electrónica, tenemos una Biblia en la guantera del auto, tenemos una Biblia en nuestra casa. No, ellos tenían pergaminos que los leían en la sinagoga, en algún lugar, se juntaban. No sé exactamente cómo lo hacían, pero no estaba tan al alcance como lo tenemos cada uno de nosotros en este tiempo. Y ahí ellos iban midiendo, como les decía, cada una de las palabras que Pablo hablaba, y tenían para eso el Antiguo Testamento, y estaban viendo el cumplimiento en realidad de las palabras y de las profecías que habían sido lanzadas. Y esto los hacía receptivos, y esto los hacía estar abiertos, y esto los hacía estar despiertos, y estuvieron dispuestos todo ese tiempo. Y dice que fueron mejor que los de Tesalónica, fueron mejores que otros. Y yo creo que estos son días para estar despiertos y ser receptivos a la palabra de Dios. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuándo leemos la Biblia?
cuando estamos aquí, como en esta noche, que leemos 2 versículos juntos, algún otro que vamos a sumar. O la palabra abunda en nuestro corazón, abunda en nuestra boca, abunda en nuestra vida. Ellos eran personas dispuestas, abiertas a oír, estaban receptivos a la palabra, pero cada día ellos escudriñaban, estudiaban, reflexionaban en la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros debemos hacer cada día, cada momento, llenarnos de la palabra de Dios, conocer lo que las Escrituras dicen. No nos podemos acostumbrar inclusive a decir, tengo la Biblia impresa, sino grabada en nuestro corazón. Tener el conocimiento, porque es un depósito. Nuestro ser es un depósito del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros queremos evangelizar, cuando nosotros queremos orar por alguien, cuando queremos bendecir a alguien, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que nos hemos llenado, de eso vamos a poder dar. Hace un tiempo atrás hablaba, no hace tanto tiempo, hace unos días atrás hablaba en un lugar con una gente que decían conocer a Dios. Y quiso decirme un versículo y no le salía el versículo. Y yo digo, no me lo digas, como dice la Biblia, parafraseámelo. No, tampoco pudo parafraseármelo. Yo digo, no, se nota que hace años que no lees la Biblia. No encontró la forma de decirme lo que quería decir. Y profesaba tener la fe en Dios. Nada, ¿no? Pero evidente que no está leyendo la palabra de Dios, que no tiene una comunión, un vínculo con la palabra de Dios. Pero me gusta lo que dice de esta gente, cómo ellos estuvieron dispuestos y evaluaron y dijeron, esta palabra tiene sentido. Esta palabra, no importa que es un mensaje nuevo, no importa que a Pablo realmente lo conocemos por lo que dicen, pero no, él está haciendo un viaje misionero de un lado para otro, pero que nuestro corazón podamos pesar. Yo soy un convencido de algo, ya hace años que lo vengo haciendo. Yo pruebo los frutos. Si alguien viene a mi vida con la situación que sea, lo escucho, lo atiendo, pero si se va y me dejó un enredo bárbaro, yo ya sé que el fruto no es bueno. Porque cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, la palabra es vida, la palabra es paz, la palabra contiene sanidad, contiene liberación, contiene seguridad, contiene lo que estás necesitando, lo que no encontrás en ningún otro lugar, lo encontrás a través de la palabra de Dios. Vamos a otro versículo, vamos, como les dije, a tratar de ir rápido. Juan 5:39, San Juan 5:39, yo lo tengo en la versión NBI, pero dice similar. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Miren lo que Jesús les dice. Ustedes estudian la palabra creyendo que en la palabra hay vida eterna. ¿Estará mal escrito esto? ¿Tendría que afirmarse, en vez de decir porque piensan, decir porque en ellas hallan la vida eterna? No. Yo le digo, cuando leí este versículo, me tomé el tiempo para observar una y otra versión. Pero cuando seguimos observando, pero él dice, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Yo soy la vida eterna, dice Jesús. No es la palabra. La palabra es el camino que nos lleva a Cristo Jesús. Y si usted está pensando en esta, pero ustedes dicen un versículo que dice sus palabras son espíritu y vida, pero no dice vida eterna, dice vida.
Vida eterna la recibimos a través del sacrificio que en esta noche vamos a recordar cuando participemos la cena del Señor. En ese momento fue cuando Jesús hizo posible, cuando fue en la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados, que Él proveyó para toda la humanidad la vida eterna. Qué detalle, ¿no? Ustedes estudian, pero porque están pensando que de esa manera se encuentran la vida eterna. Pero en realidad es lo que Jesús les está diciendo, es que yo soy el camino. O sea, cuando lees la Biblia te vas a encontrar que te va a decir una indicación para llegar a Jesús es por aquí. Esto tiene que ver que cuando dice en el Antiguo Testamento que cuando vamos a emprender un viaje, que nos paremos antes de emprender ese viaje y que preguntemos cuál es la senda antigua, cuál es el camino que nos conduce al Señor. Y la palabra de Dios siempre nos va a conducir a Jesús. Usted cuando quiera pesar una palabra, si esa palabra no lo conduce a Jesús, no es de parte de Dios. Lo dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Ahí nos deja bien claro, muchos piensan que Apocalipsis es un libro que habla de la escatología de los últimos tiempos y que tiene que ver solo con eso. No. Cuando usted lee en el capítulo 1, en el versículo 1, usted va a encontrar que ese libro es para revelarnos la vida de Jesucristo, para revelarnos a Jesús en nuestra vida. Eso mismo es. Verso 40 dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener la vida eterna. En sus corazones no querían aceptar a Jesús. Bueno, este versículo lo conocemos casi que de memoria. Salmos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, a la mañana y a la noche al menos. ¿Estamos meditando en la palabra del Señor? San Mateo, capítulo 22, verso 29. Mire lo que dice. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Este es un pasaje que le vienen a Jesús con un planteo, con una situación. Usted léalo. Se va a encontrar ahí con unos que estaban pensando, ¿y cómo va a ser esto cuando...? Y Jesús le dice, hey, pero ustedes están errados, pero ustedes están perdidos. Y les dice el motivo, les dice la razón por qué están tan perdidos, por qué están tan desorientados. Como hijos de Dios no podemos estar desorientados, porque tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. No tenemos por qué andar al tanteo. También hace unos días atrás estaba hablando con alguien y me preguntaba de una postura de un político. ¿Y vos qué decís? Y le digo, ¿y no podés probar su espíritu, lo que está haciendo una persona y otra? ¿No mirás las acciones? No te guíes por lo que otro te dice, no te guíes por lo que otro está opinando. Míralo a la luz de la palabra, mirá si lo que está haciendo corresponde a lo que Dios indica o si está en el sentido contrario. Pero no hagas una opinión de lo que el otro opinó y de lo que el otro opinó y de lo que el otro pensó. Porque vas a caer en una trampa, porque vas a errar, porque te vas a encontrar como estos. Porque hay un montón de gente que está haciendo un lío terrible de muchas cosas. Que una mentira la convierte en algo viral, que un problema lo convierte en algo viral, que envía y reenvía y reenvía y reenvía. Y no podés reproducir eso, no podés decir eso. Porque tenemos la palabra más segura.
No emitas una opinión por lo que dicen otros, ni por lo que dice un noticiero, ni por lo que dicen los medios. Que puedas tener la claridad y cada día que escuches algo, evaluarlo conforme a la palabra de Dios. Por bonitas que suenan las palabras, por bien acomodadas que parezcan, ¿nos conduce a la verdad de Jesucristo o nos aleja de Jesucristo? Erráis. Están perdidos, están desorientados. ¿Hacia dónde estás yendo? Porque ignorás la palabra, porque no ocupas tiempo para leer la palabra, para oír la palabra de Dios. Si no querés leerla ahora, pones la Biblia y te la da hablada. Escuchala. Pero que puedas tener la claridad, que podamos, no es que yo estoy fuera, que podamos tener la claridad. No es que todo esto es para ustedes, es para mí también. Que podamos saber en dónde estamos parados. Primera Tesalonicenses 5, 21 al 23. Podría haber leído el 21 nada más. Aquí está hablando acerca de lo que viene anterior de las profecías. Pero dice así: examinarlo todo, retener lo bueno. No te enriedes tanto, no tengas tanto temor, porque Dios nos dio la capacidad de discernir, de probar. Examinalo. Che, esto no está bien. Desechalo. ¿Me entendés? ¿Entendés? No lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Examinarlo. Examinarlo todo. Pero sí, quédate con lo que es bueno. La palabra de Dios es buena por excelencia. La palabra de Dios nos lleva a un camino seguro. Nos lleva a un camino que es angosto, pero su fin es un fin de gloria, de eternidad. Dice: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5, verso 4 y 5 dice Juan, ¿no? Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. ¿Usted entendió lo que dice aquí? ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que el que nos abre las escrituras es Jesús. Acá habla de algo mucho más profundo cuando está hablando de los 7 sellos. No es el momento, no da el tiempo para que en esta noche yo se lo explique, pero está hablando de juicios, de otra cosa. Pero cuando habla del libro, está hablando de la palabra, que Él lo puede abrir para nosotros. Pero no es abrirlo que quede abierto, sino que nos abre el entendimiento. Esto tiene que ver, y ahora usted se va a ubicar con lo que le quiero hablar, y con esto vamos a ir cerrando, con los que iban en el camino de Emaús. Dice así: y aquí 2 de ellos, esto está en Lucas 24, 13 al 15, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Ellos estaban tratando de entender lo que había sucedido y no lo lograban entender, no lo lograban comprender lo que había sucedido, que Jesús había muerto y había resucitado, y ellos no lo lograban terminar de entender. Pero dice la Biblia que Jesús se les hace presente. Puedo asegurarte que cuando te decidas a buscar a Dios y busques la gracia de Dios a través de la palabra, Dios también se presentará delante de ti y te abrirá las Escrituras. Y vendrá el entendimiento y ahí comprenderás. Y dice el verso 32 que después ellos se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Cuando Jesús les explicaba y les dejaba ver lo que hasta ahí no habían podido ver. Ponete de pie en esta noche, por favor. Porque Dios quiere abrirte las Escrituras. Porque Dios en esta noche quiere obrar a través de su Hijo Jesús para que puedas entender plenamente los planes perfectos que Dios tiene sobre tu vida. Que Dios pensó en ti y pensó en mí mucho antes de que nosotros naciéramos. Desde ahí la mirada de Dios estuvo sobre nuestras vidas. Nosotros no somos el fruto de una casualidad, de un deseo entre un hombre y una mujer. Nosotros somos el propósito eterno de Dios. Tienes que entender esto en esta noche. Y quizás has estado viniendo a la casa de Dios y oyendo alguna que otra reunión. Pero en esta noche la palabra es clara. La palabra te llevará siempre a encontrarte con Cristo Jesús. Y esta palabra que ha sido sembrada en esta noche tiene que traer un encuentro sobre tu vida y Él. Y las Escrituras se abren en esta noche. Y Él se abre y te dice: yo soy tu Salvador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu Señor. Yo soy el que traigo espíritu de consolación.